poder saludarles. El grupo número 2 tiene a bien presentar las principales leyes que rigen la educación en Guatemala. Empezaremos por mencionar la Constitución Política de la República de Guatemala, principalmente el artículo 72, que nos indica que el fin primordial de la educación es el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la cultura nacional y universal. Seguimos con el artículo 74, donde nos habla de la educación obligatoria dentro de los límites de edad que establece la ley. Es decir, que todos los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de recibir la educación preprimaria, primaria, básico e inclusive diversificado. El artículo 76 nos habla de un sistema educativo y enseñanza bilingüe, es decir, que en las áreas donde se encuentra población indígena, la educación debe ser de forma bilingüe. También tenemos el Acuerdo Legislativo 12-91 de la Ley de Educación Nacional, que también habla de los fines y principios de la educación. Uno de los principales principios es que el individuo, es decir, el educando, es el centro y sujeto del proceso educativo. Modalidades de la educación, capítulo 3, educación especial. Como lo define el artículo 47, es una modalidad educativa que ofrece la aplicación de programas adicionales a personas con deficiencia en el desarrollo del lenguaje, intelectuales, físicas y sensoriales. Capítulo 7, educación física. Como lo define el artículo 61, el Estado reconoce la práctica de educación física como un derecho fundamental para todos y como una obligación en su aplicación de todos los niveles, ciclos y grados del sistema educativo. Como lo establece el artículo 66, es responsabilidad del Ministerio la calidad educativa de todos los centros educativos del país, siendo estas públicas o privadas. El artículo 67 establece que el Ministerio de Educación tendrá bien a su cargo la ejecución de políticas de investigación pedagógica, desarrollo curricular y capacitación de su personal en coordinación con el Consejo Nacional de Educación. Decreto número 42-2000, Ley de Desarrollo Social. Como lo establece el artículo 27, todas las personas tenemos derecho a la educación y a hacer goce de las disposiciones y medios que el Estado nos otorga. El artículo 28 establece que el Estado promoverá la incorporación y permanencia escolar de niños y niñas como base de sustentación de desarrollo individual, familiar y social, y así evitar que los niños y niñas trabajen a muy corta edad. Número 19-2023, Ley de Idiomas Nacionales que oficializan el uso de idiomas indígenas en Guatemala. Como lo establece el artículo 8, en el territorio guatemalteco se podrá utilizar el idioma maya, garífuna y xinca en las comunidades lingüísticas que le correspondan. Como lo establece el artículo 13, el sistema educativo nacional en los ámbitos públicos y privados deberán aplicar en todos los procesos, modalidades y niveles el respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas. En el decreto 199, Ley de la Declaración de la Marimba, en el artículo 1 menciona como símbolo nacional la marimba como un instrumento histórico de valor cultural propio de nuestro país de Guatemala que enaltece nuestra cultura. Decreto número 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Cultural, en el artículo número 28 menciona que el Consejo del Desarrollo y Coordinación también impulsa la inclusión de programas educativos de acuerdo al funcionamiento del sistema de los consejos referente a los pueblos maya, garífuna y xinca. Tomando en cuenta que en el decreto 38-2010 menciona la Ley de la Educación Ambiental. En el artículo 1 menciona la inclusión de la educación ambiental en los diferentes niveles, ciclos, grados y las etapas del sistema escolar y construcción de valores para que puedan formar capacidades para el desarrollo sostenible, patrimonio cultural y la concientización ambiental. La Ley de la Atención de las Personas con Discapacidad en el artículo 30 menciona que la educación personas discapacitadas deberá impartirse en los mismos horarios regulares de acuerdo a las normas que oriente al nivel del sistema educativo. En el decreto número 32-2005 menciona la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nacional y Nutricional.
En el artículo 1 de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional establece el derecho al acceso físico, económico y social de forma permanente a la alimentación adecuada y permanencia cultural. Gubernativo número 526/2003 habla de la creación del Viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural. Esta ley trata sobre la creación de un tercer viceministerio en el Mineduc, encargado de los temas de la lengua, cultura y multietnicidad del país. Algunas de sus funciones a desarrollar son las siguientes: velar por el desarrollo de la persona humana y de los pueblos indígenas guatemaltecos, impulsar la enseñanza bilingüe, multicultural e intercultural, velar por la educación bilingüe intercultural en todos los niveles, áreas y modalidades educativas. También promover y fortalecer una política educativa. Alternativo número 156-95. Política de acceso a la educación para la población con necesidades educativas especiales. En el artículo 15 menciona que los estudiantes con necesidades educativas especiales tendrán derecho a las adecuaciones de acceso y curriculares cuando así lo requiera. Gubernativo número 22/2004, generalizar la educación bilingüe, multicultural e intercultural en el sistema educativo nacional. En el artículo 1, 2, 5 y 7 se establece la obligatoriedad del bilingüismo en idiomas nacionales como lingüística nacional, también de la enseñanza y práctica de la multiculturalidad e interculturalidad. Cabe mencionar que el Currículum Nacional de Educación debe responder a las características, necesidades, intereses y aspiraciones del país. Este mismo se descentraliza en 3 niveles de concreción: nacional, regional y local. La Carta Internacional de Derechos Humanos. Su fin es promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades de una manera progresiva, de carácter internacional y nacional. Su reconocimiento y aplicación universal efectiva en los pueblos de los Estados miembros y también los territorios que están bajo su jurisdicción. También tenemos lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que según el artículo 13 reconocen el derecho de toda persona a la educación, la cual debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y en el sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos. También las libertades fundamentales que le pertenecen a los mismos. Conviene asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en la sociedad libre. También favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones, que esto es un punto muy importante porque ya sean grupos raciales diferentes, étnicos y religiosos, esto es en pro del mantenimiento de la paz. Continuando con la Carta Internacional de los Derechos Humanos, en su artículo número 26, este artículo nos indica que todas las personas tenemos el derecho a la educación. También indica que la educación debe ser gratuita, al menos en su formación inicial. ¿Cuál es la formación inicial? La que abarca la educación preprimaria de 4 a 6 años y la educación primaria de 6 a 12 años. También nos indican que la educación inicial deberá ser obligatoria. Ahora bien, la educación profesional y la educación superior como la universitaria será generalizada con las mismas oportunidades para todas las personas. Continuando con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y ratificada en 1990, reconoce que la educación debe darse en condiciones de igualdad y su objetivo principal deberá ser el desarrollo educativo en todas sus formas. Seguidamente, el convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999. En su artículo número 7 nos indica que la educación es de vital importancia para poder erradicar el trabajo infantil. También hace referencia que todos los niños que han pasado por esta situación de trabajo infantil deberán tener la oportunidad de tener la educación primaria gratuita.
y en la medida de lo posible poder tener la educación profesional también gratuita. Y por último, el Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas del 31 de marzo de 1995 en su reforma educativa. Nos dice algo que es muy importante. Nos dice que la educación es el vehículo que transmite valores y nuevos conocimientos, reconociendo y fortaleciendo la diversidad cultural y lingüística que tenemos en nuestro país, Guatemala, e incluyendo dentro del CNB, el Currículum Nacional Base, la concepción educativa indígena. En el Acuerdo de Identidad y Respeto de los Derechos Indígenas tenemos que el gobierno se compromete a poder realizar una nueva reforma educativa considerando ciertas características como lo es la descentralización, que se enfoca en que personas, instituciones y la sociedad como tal tengan una participación activa para poder aportar ideas a esta reforma. La segunda característica es la regionalización, que consiste en enfocarse en áreas minoritarias que tienen características en común. La tercera característica consiste en iniciar una nueva educación maya tomando en cuenta componentes de arte, pedagogía, lingüística, historia, para poder integrar todos estos componentes y así crear este nuevo tipo de educación. Y por último, tenemos que fortalecer el respeto a la diversidad cultural. Ahora bien, el acuerdo de paz sobre aspectos socioeconómicos y la situación agraria en tema de educación se enfoca en dos aspectos principales, que el primero es reforzar los valores morales y culturales y el segundo aspecto es contribuir en el progreso tecnológico y científico.